Omar era hijo único de un abogado muy próspero. Acudía a los mejores colegios, ya que la posición del padre le permitía hacerlo, a pesar de que él jamás se había esforzado por destacar en los estudios. Al contrario, su comportamiento no era el aceptado, y siempre terminaba siendo expulsado de cada una de las escuelas a las que su padre lo había ingresado. Así, con apenas 18 años, Omar era un joven que se la pasaba de colegio en colegio, sin querer hacer nada por quedarse en ellos, dedicado a las borracheras, lleno de malas amistades, rodeado de gente que lo único que quería era aprovecharse de su posición y dinero, mientras él despilfarraba a manos llenas. A su corta edad ya había incursionado en todos y en cada uno de los excesos que se podían comprar. Ya no le importaba nada, ni el llanto de su madre, o los reclamos de su padre, pero como dice el dicho, nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Un día termina todo por cansar. Y así fue. El padre de Omar se cansó. Decidió que si no quería estudiar, entonces el joven tendría que trabajar, cosa que obviamente para nada le gustó al muchacho. Entre peleas y gritos dijo que no lo haría, y que su padre tendría que seguirle dando lo necesario, o si no se marcharía de la casa. Su padre cumplió su amenaza. No le volvió a dar un centavo al joven, y éste, en un arranque de ira, hizo maletas y partió del hogar, sin más que con su ropa y alguna otra cosa de valor que tenía. Un amigo le había ofrecido alojamiento, hasta que sus padres lo extrañaran o fueran a buscarlo. Así pasaron los días, uno tras otro, mientras que su amigo ya se sentía molesto por tener ahí a una persona inútil e inservible de compañero. Pronto llegaron las discusiones. Omar, confiado, decía: «Ya llegarán mis padres y te pagarán todo, sino tranquilo. Ya venderé mi alma al diablo y tendré mucho dinero». Una noche su amigo llegó a casa, acompañado de un joven muy extraño. Omar contó su problema a este tipo, y éste le respondió: «Amigo, ¿quieres dinero, lujos y volver a darte la lujosa vida que tenías? Ven mañana a esta dirección. Ahí solucionaremos tu problema». Sin decir más, este joven se despidió. Cuando se marchó, Omar preguntó a su amigo de dónde lo conocía. Este respondió: «Para ser honesto, no recuerdo con exactitud, pero apareció por ahí una noche. No me gusta mucho su amistad. Todos los que se terminan metiendo con él terminan con problemas más grandes, pero van varias noches que me lo encuentro en la esquina y había insistido mucho en verte». La plática quedó ahí, y sin más se fueron a dormir. Omar pasó la noche en vela, entre la necesidad y el orgullo de volver a casa con sus padres, fracasado y humillado. A los pocos días optó por ir a la dirección. Al llegar, antes de tocar la puerta, ésta se abrió, y ahí estaba él, este joven de actitud extraña, inquietante, algo escalofriante. «Te esperaba. Cuéntame, ¿qué necesitas?». Omar sintió un ligero escalofrío, pero era más grande su necesidad de tener la vida que había perdido, y sin pensarlo 2 veces respondió: «Dinero, mucho dinero». El extraño anfitrión se lo concedió, dio media vuelta y levantó del piso un maletín que de inmediato se lo ofreció a Omar. «Está bien, aquí hay mucho, llévatelo, pero antes te digo que nada es gratis, me lo tendrás que pagar tarde o temprano». Omar aceptó emocionado, tomó el maletín y salió rápidamente de ahí. Lo primero que hizo fue ir a un bar, donde había todo tipo de prostitutas y licor. Gastó mucho dinero, regalando entre los presentes a manos llenas, perdiéndose entre una noche de vicio y depravación. Al siguiente día, fue a casa de su amigo, déspota y orgulloso. Sacó dinero y se lo dio. «Toma,
y gracias por tu hospitalidad. Era un gesto hecho bastante crudo. Sin dejar que su amigo contestara, Omar simplemente se marchó. Día a día iba a los mejores sitios de vicio, gastaba el dinero a manos llenas, hasta que por fin se acabó. Ya no tenía ni un peso más, así que simplemente regresó por más, como la primera vez. Antes de llegar a la puerta, esta se abrió sola. Omar entró, pero esta ocasión no estaba el joven que lo atendió por primera vez. Ahora se trataba de un hombre distinto, una persona alta, vestido todo de negro, con capa y sombrero de copa, un aspecto bastante extraño en estos tiempos. Al tener a Omar de frente le dijo: «Pasa, ¿vienes a pagar?». Omar sintió que algo estaba mal. Sin embargo, su objetivo seguía siendo el mismo. No, vengo por otro préstamo». Omar hablaba con un tono de susto y temor, pero estaba decidido a irse de ahí con otra maleta de dinero. Necesito más dinero, pero no hay problema porque...». Sin dejar que terminara de hablar, el hombre de negro lo interrumpió, alzando una maleta. «Sabes que cada maleta tiene un precio, ¿no?». No importa, ya pagarán mis padres. Sí, ellos pagarán por mí». «Tú lo has dicho, muchacho. Toma el maletín y sal de aquí. Ojalá no te arrepientas de que sean tus padres quienes paguen tu deuda». Pasó una semana de enormes despilfarros, y ya sin dinero y sin más que hacer, Omar volvió a casa de su amigo. Después de varias súplicas, con muy mala gana le permitió nuevamente quedarse. Esa noche, Omar al acostarse, sintió una presencia junto a él, algo que le había hecho sentir mucho miedo, un temor que no había experimentado antes, así que simplemente se cubrió la cabeza, y fue que después de un rato logró dormir. Al final de cuentas, después de tanta parranda y muchos desmanes, Omar estaba muy cansado. En su sueño vio al hombre de aquella casa. Estaba de pie frente a él. Lo veía muy alto. Esta vez no traía el sombrero puesto, y su rostro era distinto. Tenía una expresión demoníaca. En la frente le salían cuernos. En las manos tenía garras. Y en la parte de abajo, en vez de pies, tenía patas de cabra. Sus ojos eran rojos como el fuego, y su voz era ronca, tan ronca que resonaba en la cabeza de Omar, mientras una y otra vez reclamaba por su pago. Esa noche Omar despertó sudado. Así pasó madrugada tras madrugada. Ya no sabía si lo que experimentaba era sueño o realidad, si estaba enfermo o qué era lo que sucedía, así que sin poder más, decidió ir a pedir perdón a sus padres. Demacrado e irreconocible, llegó a la puerta de su antigua casa. Antes de tocar, ésta se abrió por el viento. Omar entró, y lo que vio ahí lo dejó sin aliento y con un dolor muy fuerte en el pecho. En el suelo estaban los restos de su madre, terriblemente descuartizada. Sangre cubría paredes y piso. Omar no lo podía creer. Era una completa pesadilla. Miró en todas direcciones, sin saber qué hacer. Caminaba balbuceando por todo lugar sin saber qué había sucedido. Varios minutos de desesperación, hasta que de pronto notó en el suelo junto a la mano desmembrada de su madre una nota de papel. Instintivamente se acercó a ella y la leyó tratando de entender, pero muy sorprendido quedaría al leer su contenido. Una frase seca, escrita a mano, que decía: «Pago de la primera deuda». Sus ojos se desorbitaron. Pronto se imaginó el cobro de la segunda, y fue entonces que corrió a la planta de arriba. Y sí, ahí estaba su padre,
decapitado en el sillón, con una nota en su mano que decía: deuda pagada. No podía creerlo. Sentía una desesperación por entender, por despertar de aquella pesadilla, por huir de ahí. Omar salió corriendo de la casa, avanzó sin parar unos minutos, hasta llegar a un puente cercano. Exhausto, se paró enfrente de uno de los bordes y meditó por unos segundos la increíble tragedia que era su vida. Las imágenes de sus padres muertos aparecían constantemente en su cabeza, así que aquel pobre joven solo encontró una salida: lanzarse al vacío, y así lo hizo. Puso un pie en el aire y dejó que su peso se inclinara al abismo. Mientras Omar caía, hizo una plegaria, pidiendo con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su ser. Pedía perdón a Dios y a sus padres por todo el mal que les había causado. Tiempo después, en un hospital cercano, un hombre despertaba, después de haber estado por varios meses en coma, tras una caída de un puente. Nadie sabía quién era. Cuando ya se encontraba mejor, contó su historia, pero nadie le creía. Era Omar, quienes todos creían que había perdido totalmente la cabeza, así que decidió, mientras estaba ahí, no hablar más del tema. Al estar recuperado, salió de ese lugar y fue directo a la primera iglesia que encontró. Omar entró y de inmediato se hincó frente al altar, prometiendo enmendar su vida, ser un hombre distinto, costara lo que le costara, con la esperanza de que Dios algún día lo pudiera perdonar, y así lo hizo. Pasó el tiempo, consiguió un trabajo sencillo, pero decente, como ayudante de carpintero. Batallaba mucho en su oficio, ya que su columna había quedado muy mal. Una de sus piernas apenas la podía apoyar y sufría de un reflejo que lo hacía parpadear incontrolablemente. Con el tiempo montó su propio taller. Se había convertido en un hombre muy trabajador, amable y muy apreciado en el pueblo, raramente incansable por hacer obras de bien, siempre intentando dar la mano al necesitado. En algunas ocasiones, cada que tenía oportunidad, contaba su historia. Era obvio que su conciencia no había encontrado la paz. Luego de muchos años, tras su muerte, aquellos que conocieron su historia comenzaron a contarla, contando la tragedia de aquel pobre hombre, uno que nunca encontró la paz, ya que había pagado una deuda al mismísimo diablo, pero con la vida de sus inocentes padres. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó la historia, recuerda suscribirte a mi canal. No olvides darle like y compartirlo.